Bienvenidos un día más a su canal de confianza donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Yo soy y estoy aquí como siempre, lista para contarles todo, pero absolutamente todo, lo que está pasando detrás de las cámaras con sus celebridades favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que estoy segura les va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan a Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Senkalkap? Sí, esos mismos que nos hicieron creer en el amor verdadero y que luego la historia tuvo un giro inesperado. Pues prepárense porque hoy les voy a contar la verdad que nadie se atreve a contarles sobre la supuesta pelea explosiva entre estos dos titanes de la actuación. Vamos a desmenuzar los rumores, analizar las evidencias y por supuesto, a dar nuestra opinión sin pelos en la lengua. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros chismecitos jugosos. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Sube el volumen, acomódate y prepárate para un viaje lleno de sorpresas y revelaciones. Bien, entremos en materia. Desde que Hande y Kerem terminaron su relación, los rumores sobre una supuesta pelea monumental no han dejado de circular. Que si hubo gritos en el set, que si se dejaron de hablar, que si se lanzaban miradas de odio, la lista es interminable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor inflado por los medios o realmente hubo una confrontación explosiva? Para responder a estas preguntas, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de Senkalkap, una serie que, como ya saben, fue un éxito rotundo a nivel mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y, como era de esperarse, no tardaron en llevar su relación a la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja estalló. De repente dejaron de aparecer juntos, los mensajes en redes sociales se volvieron menos frecuentes y finalmente confirmaron su separación. Aquí es donde empiezan los rumores sobre la famosa pelea explosiva. Algunas fuentes aseguran que la ruptura fue causada por celos profesionales. Al parecer, Hande estaba empezando a destacar más que Kerem y esto, según algunos medios, no le hizo ninguna gracia. Otros apuntan a que la relación se desgastó por la presión mediática y las constantes intromisiones en su vida privada. Pero, ¿hay alguna evidencia concreta que respalde estos rumores? La verdad es que no. Ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre las razones de su separación y mucho menos sobre una supuesta pelea. Sin embargo, hay algunos detalles que nos dan pistas sobre lo que pudo haber sucedido. Por ejemplo, algunas personas que trabajaron en el rodaje de Senkalkap aseguran que la tensión entre Hande y Kerem era palpable en las últimas semanas de grabación. Dicen que evitaban hablarse fuera de las escenas y que incluso llegaban a discutir por pequeñeces. Otro detalle que llama la atención es que después de la separación, Hande y Kerem dejaron de seguirse en redes sociales. Este gesto, aunque pueda parecer insignificante, es muy significativo en el mundo de las celebridades. Normalmente cuando una pareja termina en buenos términos, suelen mantener el contacto en redes sociales como muestra de respeto y amistad. El hecho de que Hande y Kerem hayan decidido dejar de seguirse sugiere que la ruptura no fue tan amistosa como quisieron hacernos creer. Ahora bien, ¿podemos afirmar con certeza que hubo una pelea explosiva? No. Como les dije antes, no hay pruebas contundentes que lo demuestren. Pero teniendo en cuenta los rumores, los testimonios de algunas personas que trabajaron con ellos y el hecho de que hayan dejado de seguirse en redes sociales, es muy probable que la ruptura no haya sido precisamente un camino de rosas. Personalmente creo que es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Es normal que después de una relación intensa y mediática, haya diferencias y desacuerdos. Lo que no me parece justo es especular sobre su vida privada y alimentar rumores sin fundamento. Creo que ambos se merecen respeto y privacidad para superar este momento difícil. Y si realmente hubo una pelea, espero que puedan resolver sus diferencias y seguir adelante con sus vidas profesionales. Al fin y al cabo, ambos son talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que Hande y Kerem estén bien.
Espero que hayan aprendido de esta experiencia y que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la supuesta pelea explosiva entre Ande y Kerem. Como hemos visto, no hay pruebas contundentes que confirmen esta teoría, pero tampoco podemos descartarla por completo. Lo que sí es cierto es que la ruptura no fue tan amistosa como quisieron hacernos creer y que probablemente hubo tensiones y desacuerdos entre ellos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que realmente hubo una pelea explosiva entre Ande y Kerem? ¿O creen que simplemente se separaron por diferencias irreconciliables? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliando el chismecito. Ande Ercel y Kerem Bürsin, fuego real o fuego fatuo, ***. Mis chismosos adorados, no se me duerman. Porque después de ese adelanto jugoso, vamos a sumergirnos aún más profundo en el drama Ande Kerem. Agárrense de sus asientos porque la cosa se pone buena. Hemos hablado de los rumores, de la falta de confirmación oficial, pero ¿qué pasa con el contexto? ¿Qué presiones enfrentaban realmente Ande y Kerem? Recordemos que no solo eran actores, eran la cara de una serie que se convirtió en un fenómeno global. La presión era inmensa. Desde el momento en que se confirmó su relación en la vida real, la lupa mediática se posó sobre ellos con una intensidad casi insoportable. Cada cita, cada viaje, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro. ¿Se imaginan vivir así? Constantemente observados, juzgados, con las expectativas de millones de fans puestos sobre sus hombros. Uf. A mí me da solo de pensarlo. Y ahí es donde entra en juego la famosa imagen pública. Tanto Ande como Kerem tenían que mantener una imagen impecable, no solo para sus fans, sino también para las marcas que representan, las productoras con las que trabajan. Un verdadero juego de equilibrios. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones no son solo cosa de dos. Hay agentes, managers, publicistas, todo un equipo trabajando para cuidar la imagen de sus representados. Y a veces esas presiones externas pueden ser determinantes en el destino de una relación. ¿Será que alguien les aconsejó separarse por el bien de la serie? ¿O que la relación ya no era tan beneficiosa para sus respectivas carreras? Son preguntas que nos hacemos todos. Pero sigamos hurgando en los detalles. Hablamos de celos profesionales, ¿verdad? A ver, seamos sinceros, en cualquier relación, y más en una tan pública como la suya, la competencia puede ser un factor de tensión. Ande en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial en su carrera. Ha firmado contratos con marcas de renombre internacional, ha participado en proyectos ambiciosos. Su nombre resuena con fuerza en la industria. Y Kerem, aunque también es un actor talentoso y reconocido, tal vez no ha tenido el mismo despegue mediático. Ahora bien, no estoy diciendo que Kerem sea un hombre celoso o inseguro, ojo. Simplemente estoy planteando una posibilidad, un escenario que, aunque no esté confirmado, podría haber contribuido a la ruptura. La competencia, aunque sea inconsciente, puede ser una bomba de tiempo. Además, no podemos olvidar que ambos son jóvenes, con carreras en ascenso y diferentes ambiciones. Tal vez, en un momento dado, sus caminos empezaron a divergir. Ande quizás quería enfocarse en su carrera internacional, mientras que Kerem prefería explorar otros proyectos en Turquía. A veces el amor no es suficiente. Las prioridades cambian, las metas se redefinen y aunque duela, es necesario tomar decisiones difíciles. Y volviendo al tema de las redes sociales, las redes sociales. Ese escaparate de la perfección, ese filtro de la realidad. Es verdad que dejaron de seguirse mutuamente después de la ruptura. Pero, ¿qué significa realmente eso? ¿Odio eterno? ¿Rencor infinito?
No necesariamente. Tal vez simplemente necesitaban espacio, distancia, un respiro de la constante exposición mediática. A veces, la mejor manera de superar una ruptura es desconectarse por completo. Además, hay que tener en cuenta el famoso unfollow masivo. ¿Alguna vez les ha pasado que después de una ruptura, eliminan a su ex y a todos sus amigos en redes sociales? Es una reacción común. Es una forma de protegerse, de evitar ver fotos o publicaciones que puedan recordarnos a esa persona. No estoy diciendo que Ande y Kerem hayan hecho exactamente eso, pero es una posibilidad a considerar. Ahora, quiero abordar un tema delicado, las fuentes. En este tipo de noticias, es muy común que los medios recurran a fuentes cercanas a la pareja. Pero, ¿quiénes son realmente esas fuentes? ¿Amigos? ¿Familiares? ¿Empleados? Nunca lo sabremos con certeza. Y lo más importante, ¿son fuentes confiables? ¿Tienen algún interés en divulgar información falsa o exagerada? Ojo, mis chismosos. No se crean todo lo que leen. En el mundo del periodismo del corazón, muchas veces se prioriza el clickbait, el titular llamativo, la noticia escandalosa, por encima de la veracidad. Es el negocio del morbo, señores. Y es importante ser críticos y cuestionar la información que recibimos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hubo una pelea explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta honesta es: no lo sabemos con certeza. Hay rumores, indicios, testimonios. Pero no hay pruebas contundentes que lo confirmen. Lo que sí podemos afirmar es que su ruptura no fue un camino de rosas. Hubo tensiones, desacuerdos y probablemente mucho dolor. Pero al final del día, ambos tomaron la decisión que consideraron mejor para sus vidas. Y ahora, mis chismosos, quiero dejarles una reflexión. ¿Por qué nos obsesiona tanto la vida amorosa de las celebridades? ¿Por qué nos importa tanto saber si Hande y Kerem se pelearon o no? Tal vez en el fondo buscamos un espejo en sus relaciones, un reflejo de nuestras propias alegrías y decepciones amorosas. O tal vez simplemente nos encanta el drama. ¿Y a quién no? Pero recordemos siempre que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales, con sentimientos reales. Y merecen respeto y privacidad. Así que la próxima vez que lean un chisme sobre Hande y Kerem, recuerden todo lo que hemos hablado aquí. Sean críticos, cuestionen la información y no se dejen llevar por el morbo. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este mega chismecito. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Quiero saber sus teorías. Y por supuesto suscríbanse al canal, denle like a este vídeo y compártanlo con todos sus amigos chismosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos, un chismecito jugoso que se le parece.